Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro alrededor de la educación, la innovación y la tecnología. Hoy tendremos entonces la experiencia del MOOC, Gabo y el periodismo en el realismo mágico, donde nuestro conferencista invitado, Darío Fernando Patiño, nos va a contar su experiencia en el proceso de diseño, producción e implementación de este MOOC. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas en esta semana Learning, ahí desde su Facebook. Estamos en el www.uexternado.edu.co, la universidad /Learning Externado, y nuestra fanpage de Facebook de la universidad. Sabemos que hay muchas personas conectadas. Les contamos entonces la dinámica después de la experiencia que nos va a compartir Darío Fernando Patiño. Vamos a recibir también sus inquietudes y de todas las personas que nos acompañan esta mañana en este auditorio. Darío Fernando Patiño es comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Tiene 40 años de experiencia en medios de comunicación de Colombia y Ecuador. Ha sido reportero y colaborador en impresos colombianos como La República, El Espectador, Colprensa y las revistas Diners, Cambio y Soho. Actualmente dirige el programa informativo de las mañanas en Radio Nacional de Colombia y es docente de la Universidad Externado de Colombia. Con el agradecimiento a ustedes y el saludo a Darío Fernando, comenzamos entonces Gabo y el periodismo en el realismo mágico. Gracias, Clara. Gracias a todos quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Parte del aprendizaje de estos procesos es aprender a hablar de manera virtual, a interactuar de esta manera. Tenemos aquí a un grupo de amigas y de amigos, predominan las amigas, y las líderes y jefas de este proceso que me invitaron a participar y a elaborar este MOOC. O sea que aprender a hablar con un público que está detrás y con una parte del público que está presente, pues es parte de este aprendizaje. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de sumergirnos durante casi un año en ese infinito mundo, para mí ya se volvió infinito mundo periodístico de Gabriel García Márquez y todo su trabajo periodístico. Tal vez yo voy a tratar aquí de manejar estos instrumentos también que estoy aprendiendo. A ver, la razón por la que había dos cosas muy claras cuando la decana de Comunicación Social, Luz Amalia Camacho y Diego Mazorra me encargaron participar de este MOOC. Había una cosa que ellas sabían y era que yo tenía algún tipo de conocimiento sobre Gabriel García Márquez y su trabajo periodístico. La razón era que había podido trabajar con él durante 6 años cuando con un grupo de periodistas él se encargó y sacó adelante el noticiero QAP. Y la otra es que tuve la oportunidad de contribuirle en la conformación, en la creación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y también acompañarlo en talleres, bien sea como alumno o como tallerista. Pero también sabían los que me encargaron esta tarea, Diego y Luz Amalia, que yo de MOOC no sabía nada. Realmente no sabía ni siquiera que existían. Podría saber que existían cursos online, pero no este formato de los MOOC. Y esa tarea me llevó a darme cuenta que dos cosas, que frente a la obra de García Márquez y usando una figura que era muy común en él, solo conocía la punta del iceberg. Solo sabía una parte de su trabajo periodístico, el más reciente, de pronto algunas referencias muy lejanas a su trabajo en los medios impresos, a su trabajo de los 50, pero en realidad buena parte de la obra periodística de él había quedado sepultada por su éxito novelístico. Y sobre el MOOC, pues confirmé con el material que me entregaron y que me mostraron que definitivamente estaba perdido en ese campo. Por eso me di cuenta de que el primer alumno de este MOOC iba a ser yo mismo y que me correspondía aprender a aprender y que a quien más duro le tocaría este proceso sería a mí mismo. Por eso entonces vinieron una serie de aprendizajes
simultáneos, y así los he llamado. El primero, la metodología. Tuve una primera asesora, Ángela María Prada, y luego Paula Valencia, que está aquí conmigo. Aprender a manejar unos términos claves, como por ejemplo el diseño pedagógico, guía de contenido, evaluación formativa, evaluación sumativa, sílabus. Les confieso, palabras que normalmente uno no usa. No soy un profesor habitual. Hace muchos años que no daba clase y estaba realmente alejado de esta terminología académica. Me encontré también con cosas tan difíciles como precisamente la taxonomía de Bloom. Ángela María me habló de este tema que para mí, y si para ustedes que están viendo resulta complejo en este momento, pues para mí lo fue mucho más, hasta que pude ya empezar a descifrarlo y darme más cuenta de la importancia que tenía esto para la formulación de la propuesta del MOOC. Sin embargo, no fue fácil entrar en el proceso, y de hecho quiero compartir con ustedes uno de los mensajes que le mandaba yo a Ángela. ¿Me lo pasas? Un mensaje como este: hola Ángela María, estoy bloqueado, ¿cuándo podemos hablar? Era algo que me pasaba con frecuencia mientras lograba encontrar el camino para sacar adelante este proyecto. Pues me di cuenta entonces que esto significaba más que contar un cuento. Aquí uso, y entre comillas, una conferencia de García Márquez que se llama Cómo contar un cuento, es a propósito de la elaboración de guiones cinematográficos. Había que definir unos temas y unos subtemas claros y unos objetivos tangibles y verificables. Y en esto la asesoría pedagógica fue muy importante, porque cuando me preguntaban yo qué quería con este MOOC, yo decía, no, pues que querer más a Gabo y que admirar más a Gabo. ¿Cómo se puede volver medible y tangible eso? No es realmente un verbo que uno pueda incluir en una propuesta. Eso es un sentimiento, pero no es un objetivo tangible, ni tampoco verificable. Había que hacer unas evaluaciones, pero tenían que ser unas evaluaciones cómodas, amables, fáciles, pero muy, muy certeras sobre lo que se iba enseñando. Y una serie de actividades como eran los foros. Después vino el tema de planificación y producción, donde también tuve que aprender que debíamos hacer mucho con poco. Mi experiencia de trabajo en canales de televisión pues me hacía pensar que de pronto hacer trabajo audiovisual era más fácil, era realmente pedir y tener en el tiempo en que se necesitaba. Y la verdad, en un centro de educación virtual las cosas son distintas. Es un centro de educación virtual nuevo que está creciendo y que necesita crecer más, y tal vez uno estaba pidiendo más de lo que se requería. Había que hacer mucho con poco. No era solamente mi tiempo, era el tiempo de otras personas. Había que pedir las cámaras si se necesitaban con anticipación. Y aquí también tuve un apoyo fundamental de Aura Londoño y de Angélica Mesa, pero tenían ellas otro público que atender. No era yo el único realizador de MOOC, así que necesitaba tener esa comprensión. Necesitamos coordinar nuestros tiempos. Otro aspecto que para mí era novedoso y reto adicional en este tema era lo de grabar en exteriores. Por mi formación de periodista de televisión, pues me parecía que lo lógico era grabar en exteriores y que era muy fácil hacerlo también. Aquí el proceso es distinto. Sacar las cámaras de la universidad no es tan fácil, se requieren unos procesos, hay que conseguir unas autorizaciones para grabar donde se necesita grabar. En televisión estamos más acostumbrados a que llegamos, verbalmente pedimos un permiso y grabamos y montamos una cámara donde la necesitemos y listo, y con esto salimos. El proceso con la universidad es diferente. Ahora entrábamos en el terreno que resultó más sorpresivo, emocionante, revelador para mí, era el del periodismo garciamarquiano. Y ahí pues estaban las sorpresas que me tenía preparadas este querido y viejo zorro del periodismo, y es su inmensa obra periodística. Primero,
la duración de su obra. García Márquez comenzó a hacer periodismo en 1948. Incluso en este MOOC encontramos que ya había aparecido en un periódico un par de años antes, pero era un periódico literario en el que aparecía publicando poesía. Sin embargo, su primer trabajo periodístico había sido en 1948 con una columna escrita en el diario El Universal. Él había vivido en Bogotá, había empezado a estudiar Derecho, pero a propósito de los hechos del 9 de abril se había trasladado a Cartagena, había prácticamente huido de Bogotá, había llegado a Cartagena y logró a través de unos señores como Clemente Zavala y como Manuel Zapato Olivella poder escribir columnas en el diario El Universal. Y encontramos así la primera columna, volvamos un segundito, que es Punto y Aparte, y con esta empieza toda la historia periodística de Gabriel García Márquez. Una historia que incluso alcanza a pasar el siglo y llega a comienzos del siglo XXI. Su trabajo al final, su trabajo periodístico como tal, de escribir el texto, terminó en 1999, pero su trabajo como maestro de periodismo sí se extendió a unos años después de los 2000, del siglo XXI. Ahora, el otro reto importante era la versatilidad de la obra garcía-marquiana, porque García Márquez no fue solamente un columnista, García Márquez fue un reportero, fue cronista, fue retratista, aunque una de las técnicas que menos utilizó o de las que menos hizo ostentación fue la entrevista, también hizo entrevista. Esto entonces mostraba que era una obra inmensa, gigantesca, pero por lo menos había unos puntos de partida. Y el primer punto de partida, le agrego que además hizo libros periodísticos, no era que solamente hubiera hecho textos, sino que hizo libros como La aventura de Miguel Litín y el último libro periodístico propiamente que hizo, que fue Noticia de un secuestro. En medio de esos, pues el exitoso relato de un náufrago que luego se convirtió en libro. Les decía que había un punto de partida, por fortuna, y era una investigación importantísima, maravillosa, exhaustiva. Es realmente sorprendente cómo logró hacerla en su momento, de este lingüista francés Jacques Gillard, que recogió toda la obra periodística de Gabo como columnista en la costa atlántica, en un libro que llamó Textos Costeños, como cronista en su época del Espectador en Bogotá, en 1954 y 1955, y como cronista en Europa, a donde se fue de corresponsal en 1955, y en Caracas, cuando regresó a América en 1957, comienzos del 58. Jacques Gillard no solamente hizo esa recopilación, sino que hizo un estudio muy, muy profundo y muy analítico, cosa que es sorprendente teniendo en cuenta que lo debió haber hecho manualmente, y las fotografías, las pocas que hay de Gillard, lo muestran a él metido en los archivos de los periódicos y tomando los apuntes. O sea que ese trabajo que hoy ya poco se mira, a pesar de que hay unas ediciones recientes de Penguin House, Random House, se están recuperando, pero habían dejado de ser leídas por mucho tiempo. Y otra pieza importante como punto de partida era este libro, Gabo Periodista, editado por la Fundación Nuevo Periodismo en Buena Hora. Por fortuna, además, se hizo antes de la muerte de García Márquez, en la que varios conocedores de la obra de García Márquez tomaban ejemplos de sus distintos momentos, de su trayectoria periodística, y a partir de ahí hacían análisis, contaban anécdotas, historias detrás de las elaboraciones de cada uno de esos famosos reportajes y de esos importantes momentos. Ahora, otro libro importante que conocí, al que pude tener acceso gracias a una recomendación de personas con las que hablé, como Juan Leonel Giraldo, editor de libros, fue, y este de Héctor Abad que me recomendó él, es el libro García Márquez habla de García Márquez, porque en estos 33 grandes reportajes, este es un libro del 71 aproximadamente, es en el que García Márquez empieza a hablar más sobre su obra periodística. Él ya en ese momento es un novelista muy célebre, ya había
hecho 100 años de soledad, era una estrella total de la literatura, pero ahí en varios de los reportajes habla de su tiempo como periodista y da ya claves sobre ese trabajo periodístico, cosa que nos sirvió muchísimo. Este libro me lo prestó Héctor Abad Faciolince, y algo que me pasaba a medida que iba explorando en García Márquez era que siempre que hablaba con alguien y le contaba en lo que estaba haciendo, me decía: pero a usted le falta hablar con alguien más o le falta consultar tal libro. Entonces siempre me preguntaban: ¿ya se leyó el libro de Gerald Martin, la biografía? ¿Ya se leyó Vivir para contarla? Pues por fortuna me los había leído ambos, entonces ya estaba resuelto ese problema propiamente. Pero los retos continuaban. Yo me impuse un reto que para mí, con mi formación de reportero, me parecía fácil, pero después resultó que era más difícil para mis compañeras del Centro de Educación Virtual, y era el hecho de haber incorporado entrevistas, de querer incorporar, voy a dejar el botón eso, de querer incorporar entrevistas con expertos garciamarquianos, o sea, porque compartieron con él o porque han seguido su obra. Juan Gosaín, Héctor Abad Faciolince, Antonio Caballero, Juan Leonel Giraldo, Alberto Salcedo Ramos, Jaime Abello Banfi, Nelson Freddy Padilla y Ricardo Corredor. Era muy interesante tener esta nómina de entrevistados, pero era muy difícil. Primero porque esto era un gesto de buena voluntad de ellos, era una cortesía de ellos aceptar esta entrevista. No sabían realmente para qué era. Yo les decía que era un curso de la universidad. Es muy distinto pedir una entrevista para un curso de la universidad que pedir una entrevista para un medio masivo de comunicación. Allí las cosas se hacen más difíciles y además era con el tiempo que ellos tuvieran, no con el que yo quisiera, y que coincidiera mi tiempo con el de las cámaras disponibles. Además, sucedió algo bien particular, es que dos amigas queridas que estuvieron muy cerca de García Márquez no aceptaron participar en el trabajo. Una, porque para mi sorpresa, decía que ya no había conocido a García Márquez en su época más lúcida de periodista, a pesar de que yo creía que sí, yo había estado con ellos dos y creía que sí era una época muy lúcida de García Márquez. Y otra persona que me dijo que no sabía nada sobre la obra periodística de García Márquez, a pesar de que yo los vi trabajando juntos durante muchos años. Pero bueno, fueron decisiones de ellos y esa es una de las razones por las que no pude contar con mujeres en este grupo de entrevistados. Algunas personas me preguntaron por qué no había habido mujeres, si era que las mujeres no sabían de la obra de García Márquez, y le dije sí, busqué a dos de las que más sabían, pero infortunadamente no me acompañaron. Tuve algunas carreras allí para poder grabar entrevistas, por ejemplo la de Héctor Abad Faciolince me recibió en Medellín, estaba yo allí de coincidencia, y me dijo: lo hacemos, pero ya, porque la próxima semana me voy un mes fuera del país y después vengo y tengo otras actividades, pero yo no tenía cámara en Medellín. Acudí a una amiga, Maribel Osorio de Teleantioquia, me prestó un equipo en pleno día de elecciones, grabamos con Héctor y fue muy importante porque Héctor había hecho una arqueología de todo el trabajo, lo había vuelto a hacer además como lo hizo Gilar, de todo el trabajo de García Márquez en sus primeros años de columnista, de manera que era una pieza fundamental. Fue la primera de las entrevistas que hice y me dio ánimo para seguir porque me di cuenta de que estábamos como en el camino correcto. Otro entrevistado bien particular, Juan Gosaín, aquí también se la puse un poco difícil al Centro de Educación Virtual porque les empecé a hablar de entrevistas en otras ciudades, cosa que a uno en un noticiero de televisión le resulta fácil. Por supuesto era una exigencia adicional para la facultad y para el Centro de Educación Virtual. Logramos conseguir con la Universidad Tecnológica de Cartagena una cámara, pudimos grabarle a Juan en Cartagena. Fue importantísima esa grabación porque además fue el hilo conductor. Juan, en la mayor parte de los módulos está Juan, porque no solamente conoció a Gabo tan cerca, sino que la manera de narrar de Juan
era una pieza fundamental para esta narrativa que le estábamos incorporando, como este lenguaje medio documental que le estábamos incorporando al MOOC. Y además debo reconocer que en un momento del diálogo con Juan me conmoví, tuve que pararlo un momento, casi me hace llorar Juan, cuando hablando sobre toda la trayectoria periodística de García Márquez decía: García Márquez fue un gran periodista opacado por la fama del escritor. La fama del escritor mató al gran periodista que había sido y que fue siempre Gabriel García Márquez. Por Cartagena se me presentaba allí también, se me presentó otra circunstancia muy particular. Bueno, claro que no sé si aquí cambiamos la foto, Paulita, ¿la cambiamos? Bueno, se fue. Porque yo había conseguido cámara para un día en Cartagena, pero en Cartagena también estaban Jaime Abello, que es el director de la Fundación Gabo ahora, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y Ricardo Corredor, el director ejecutivo. Como no iba a poder tener, no, vámonos para atrás, como no iba a poder tener cámara, aquí con la ayuda de Felipe Rubio de la Facultad de Laboratorio de Medios y del Mono Henry, pues me enseñaron a manejar cámara. Por primera vez en 30 y pico años de televisión, yo manejaba cámara, cosa que puede parecer hoy en día para los millennials y centennials puede ser curioso que un periodista de televisión no maneje cámara. Pues yo no manejaba cámara, me enseñaron a manejarla, y en la primera grabación que yo mismo hice fue con Jaime. Me cambiaron la foto por mejorarme la calidad de mi presentación, pero era clave porque primero estaba desenfocada, deliberadamente desenfocada, por eso la iba a presentar ahí Paula, y porque le grabé con un vidrio al fondo, y en el fondo del vidrio me veo yo reflejado. Eso que cualquier camarógrafo diría: cometió usted un error gravísimo. Yo se lo digo a los camarógrafos, pero no me di cuenta que yo, en calidad de camarógrafo y entrevistador, lo estaba cometiendo, y que además no había hecho foco. Entonces la entrevista con Jaime en algunas partes no tiene mucho y muy buen foco. Lo mismo me sucedió con la entrevista a Antonio Caballero, también me cambiaron la foto, deliberadamente la había puesto porque la foto con Antonio es muy oscura, la imagen es oscura. ¿Qué sucede? Antonio Caballero, que no es muy dado a darle entrevistas, a dar entrevistas, me dijo que aceptaba grabarme. Yo no quise ir acompañado, les dije a mis amigas, colegas del Centro de Educación Virtual: déjenme, yo voy solo porque él es complicado y de pronto se tensiona, no va a ser muy simpático, no va a ser muy amable. Me recibió y no prendió la luz de su apartamento, ya era el final de la tarde, no prendía luces. Y ahora me va a tocar a mí grabar. Grabé yo solo, yo no llevaba luces, me lo llevé para el lado más cercano a la ventana donde había un poco de luz, y logré ahí, con el máximo ganancia de la cámara que pude yo saber dar, pues logré hacer la entrevista. Pero la entrevista sí resulta muy sombría, resulta muy oscura, no es técnicamente la mejor, pero en cambio el contenido de Antonio es bien interesante porque de todos los entrevistados fue el que aportó el ingrediente, la mirada más crítica a la obra de García Márquez, y eso era necesario, y creo que fue un balance importante para este curso el que hubiera una mirada crítica a la obra de García Márquez. Bien, luego vino el tema de las grabaciones en off. Yo le incorporé a este curso mucha parte en off, creo que más de lo que el curso realmente necesitaba o de lo que estaban acostumbrados a hacer en un curso, en un MOOC, porque requería no solamente contar cosas, sino mucha cita, incluir mucha cita e incluir mucha referencia tanto a textos de García Márquez como a textos de otras personas. Tuvimos a mi voz, mi propia voz, la voz para las citas de otras personas, a Felipe Sabogal, del Centro de Educación Virtual. Y para la voz de García Márquez, yo había en un principio acudido a un amigo costeño, con acento costeño, Hermes Martínez Banfi. Con él grabamos toda la parte de García Márquez, pero en algún momento me pareció que no podía ser tan joven la voz de García Márquez todo el tiempo. Entonces empecé a pensar en la necesidad de
de tener una voz más adulta. Le dije a la decana Luz Amalia Camacho que quién nos podría hacer esa voz reposada, con acento costeño, pausado, esa voz grave. Me dijo la doctora Luz Amalia, ¿y qué tal Edgardo Maya, el doctor Maya? Y le dije, pues él acaba de salir de la Contraloría, debe estar de vacaciones descansando, vamos a ver si de pronto quiere hacerlo. Lo llamé y para sorpresa, grata sorpresa, dijo, con mucho gusto y además pronto porque me voy. Entonces arreglamos todo en la cabina de grabación y aquí lo trajimos para que grabara la voz de García Márquez adulto, de García Márquez ya maduro. Estuvo muy emocionado, muy concentrado, muy comprometido grabando con nosotros las voces de García Márquez, de manera que esa voz que se escucha allí es la del ex procurador y excontralor Edgardo Maya, con quien a propósito hay también una historia de conexión y es a través de la cacica Consuelo Araujo Noguera, que fue gran amiga de Gabriel García Márquez. Bueno, pues como ven, hicimos grabaciones en off, hicimos entrevistas, presentaciones en cámara. Esto creó un volumen de piezas inmenso que fue realmente trabajo muy duro, muy difícil para mis compañeros del Centro de Educación Virtual. Esta plantilla que elaboraron nos muestra todo, total de recursos 619, esto significa 619 piezas para trabajar, entre locuciones, plantillas, ilustraciones, fotografías de archivo, columnas, libros, animaciones, música, entrevistas realizadas por Darío, videos de archivo, banners de personajes, archivos comunes. Qué pena con Aura y qué pena con Angélica. Esto fue todo lo que produje y les traje para que ellas procesaran y les tocó procesar en un esfuerzo inmenso. Además, me sorprendieron con la manera tan organizada como llevaron a cabo esto, porque realmente yo nunca en un trabajo de televisión había hecho este proceso de identificar cada una de las piezas y ponerlas en una plantilla. Así que muchas gracias y disculpas por todo esto que les hice. Bueno, otro reto que se planteaba en este MOOC era el tema del lenguaje, cómo contar esta historia tan larga y tan diversa y tan nutrida de García Márquez en un curso que fuera asequible, que fuera fácil para todo el mundo. Primero, yo quería pues de todas maneras que hubiera un componente en el lenguaje de documental, que hubiera una cronología, que hubiera una historia, porque García Márquez siempre tuvo historia detrás de sus historias, o sea que había mucho que contar detrás de eso, pero tenía que ser un contenido pedagógico, tenía que hacer énfasis en las cosas, en las características de los textos de García Márquez, tenía que ser demostrativo en el sentido de comparar momentos entre sus primeras épocas de columnista y reportero con sus épocas de columnista y reportero maduro, y en ese mismo orden de ideas establecer líneas de tiempo, porque como era tan larga la obra periodística que estábamos trabajando, era necesario establecer esa línea de tiempo. También se nos presentó en medio de todo este camino un reto muy importante, era el marco legal. Cuando uno trabaja reportería en televisión, uno piensa que todo es más fácil, pero cuando uno hace un trabajo para una universidad y un trabajo con esta característica académica, pues obviamente todo adquiere otra complejidad, y aquí también fue un aprendizaje. Yo no sabía que uno cada vez que entrevista a alguien debe hacerle firmar una declaración. Ya después de que los había entrevistado a todos, me pidieron las declaraciones, tuve que devolverme a buscarlos a todos, que habían sido un poquito complicados, para que me firmaran las declaraciones o me las mandaran por correo, las autorizaciones. Yo tomaba imágenes de todos los lugares donde iba, me mostraban una foto, un libro, le tomaba una foto, me mostraban un recorte de periódico, le tomaba una foto, me mandaban por correo o buscaba en internet, bajaba esa foto, pensaba que eso era lo que había que hacer. Pues no, todo eso requiere derechos y autorizaciones expresas. Agradezco mucho a los medios de comunicación que me lo facilitaron, a la Fundación Palabrerías, al diario El Espectador, al diario El Tiempo, al diario El Heraldo, a la Universidad del Norte, a todos los que me facilitaron firmados, a la Fundación Nuevo Periodismo, recursos de archivo
y fotografías. Me enseñaron muchas cosas todos los abogados del departamento legal. Luz Elena García me acompañó también en eso. Yo creo que ya no me demandan, por lo menos quedó blindado jurídicamente todo lo que aparece en este MOOC. Bueno, pues todo esto fue mucho trabajo. ¿Y en qué terminó? En la elaboración de este MOOC que constituyó, que se conformó de 4 módulos: el Gabo columnista del comienzo, contrastado con el Gabo columnista del final. Valga la pena recordar, García Márquez fue columnista en 2 periodos, del 48 al 52 aproximadamente, y luego de 1980 a 1982, que fue columnista habitual. El reportero, Gabo también fue reportero en 1954-55 en El Espectador, lo siguió siendo mucho tiempo en distintos medios y volvió a hacerlo también en su madurez, ya como escritor famoso en la época, en los 70s, y lo siguió siendo, como les decía, hasta 1999. El módulo 3 como retratista, porque fue una de sus mayores virtudes. Además de ser un gran narrador, García Márquez fue un gran retratista. Entonces quisimos hacer mucho énfasis precisamente en esa virtud de retratista, porque ya lo habíamos tenido como reportero, como narrador de hechos, pero la descripción de las personas fue uno de sus grandes fuertes. Y algo que lo acompañó durante toda su vida fue su deseo de ser maestro. Un deseo que al final pudo cumplir con la creación de la Fundación Nuevo Periodismo y la realización de sus talleres y todas las conferencias y talleres y todo lo que dejó a lo largo de su camino. Además, es un trabajo muy bonito porque García Márquez iba dejando lecciones por donde iba pasando, digamos como que en el camino por el bosque iba dejando huellas, y encontrar todas esas huellas a través de los reportajes, de las conferencias, de las entrevistas, pues fue un trabajo bien interesante. Dentro de esos 4 módulos, lo importante era establecer y mantener siempre claros estos ejes. Mirar la técnica en García Márquez. Esto era muy difícil porque realmente no logré hablar, porque ya no quedaban muchos a quienes abordar, con personas que realmente hubieran estado al lado de él escribiendo, sobre todo en las primeras épocas. Antonio Caballero había estado en su época de alternativa, pero Antonio no quería hablar mucho de eso de Gabo como periodista. No quería como reconocer, pienso yo, que él había estado a su lado haciendo reportajes, porque entre otras cosas Antonio no reconoce que Gabo sea un reportero, a pesar de que lo reconoce pues obviamente en toda su dimensión literaria. Sí logré de todas maneras hablar con personas que habían trabajado con García Márquez en su época de reportero ya maduro, y fue la época de la revista Cambio. El estilo pues sí, mirarlo uno, analizarlo desde su punto de vista, pero también acudir a las personas que lo habían estudiado y a todo lo que sobre el estilo se había dicho. Cómo era García Márquez contando una historia, cómo era García Márquez haciendo un retrato y cómo era García Márquez haciendo una columna. La pedagogía, lo que les decía siempre, que había enseñado, que de cada trabajo que hacía García Márquez, qué enseñanza dejaba. Y lo que para él fue una constante es sorprendente porque desde los primeros reportajes, siendo él muy joven, deja huellas de principios éticos. Reportajes de 1955 en los que García Márquez, en un reportaje como el de Ramón Hoyos, triple campeón de la Vuelta a Colombia, para ese momento dice: hay cosas que el campeón me contó y que yo he decidido no publicar porque forman parte de la reserva que él me pidió. Corresponden a conversaciones privadas. Solo voy a publicar lo que él me autorizó. Esto para un reportero joven como García Márquez, cuando hubiera podido obviarlo, y seguramente, bueno, no sabemos si el reportaje habría sido más exitoso, pero él decidió, y lo dejaba además por escrito, que como posición ética, que había aspectos de la vida de su personaje entrevistado, con el que había convivido 5 días, que no iba a revelar. Eso después lo siguió acompañando a él durante todo el tiempo,
en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano la ética estaba siempre en el pensum de la fundación y no ha dejado de estarlo. De hecho, en la fundación existe la red de ética y Gabo pues, creó la famosa frase esta de que la ética debe ser al periodista lo que el zumbido al moscardón, algo inseparable. O sea que el tema de la ética tenía que estar siempre en cada uno de los trabajos que analizáramos de García Márquez. Después venía el reto de cómo ofrecer el MOOC. La mayor parte de los amigos míos que hicieron el MOOC, agradezco a todos si me están viendo, sé que buena parte de los alumnos fueron amigos, gracias, pero no sabían que era un MOOC, entonces tocaba empezar por contarles que era un MOOC, cosa que yo tampoco sabía, y algunas veces a los primeros les di una versión, a los últimos les di otra, porque fui aprendiendo en el camino lo que era. Lo único que les podía decir era que lo vieran, que intentaran, que se entraba así, que se entraba de la otra manera, me escribían que no podían acceder, que no los dejaba, que yo mismo me encargué de inscribir a muchos de ellos, creo que a todos los de mi familia los inscribí yo mismo, y después hicimos aquí con Paula y con Angie unos videos promocionales donde respondíamos preguntas tan elementales que obviamente todos se hacían. ¿Cómo me van a calificar? ¿Debo leer mucho? ¿Cómo puedo entrar? ¿Me toca pagar? ¿Qué hago? Todo lo que el ABC de todo esto, y logramos entonces vender el MOOC, también a través pues, de toda la promoción que se le hizo, de las redes sociales, que podemos ver aquí algunos de estos resultados. 1.654 inscritos, iniciaron 1.064, 356 terminaron y un promedio de 600 hicieron un módulo, por lo menos un módulo. Yo no sé si el que hizo el 1 hizo el 2, el 3, pero es muy curioso porque hay personas, por ejemplo, que 900 y pico terminaron un módulo, pero yo no sé si esos mismos fueron los que terminaron el 2, realmente no es fácil saberlo. 839 en Colombia, gracias a los alumnos colombianos, 219 en España, también muchas gracias a quienes se interesaron por el tema en España, pero también hubo una serie de países sorprendentes desde el primer momento, ¿sí? 54 países, bueno, 54 países, muchos de ellos de a uno, pero gracias. Por ejemplo, tuve un alumno en Reunion Island, no sé si ustedes sepan dónde queda, yo tampoco. Establecimos que quedaba por dónde, Paula, por Madagascar, era que por ahí como al frente de… Sí, pero si de pronto nos está viendo nuestro alumno, muchas gracias por habernos también seguido desde allí, o desde China, o desde Chipre, desde República Checa, de los que nos siguieron en Rusia, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes. Tuvimos un foro en el que participaron también muchos de los alumnos, dijeron palabras muy bonitas. Qué bueno, además, este espacio de los foros, porque esto es elevar a un nivel completamente distinto la conversación. Cuando la conversación virtual está tan desprestigiada por las redes sociales, o sea, se ha deteriorado tanto, poder tener este tipo de conversación en los MOOC realmente es muy satisfactorio porque es un nivel de conversación muy interesante y muy respetuoso. Dijeron muchas cosas. Quiero destacar a uno de los alumnos que más participó en la conversación. Dice: déjame comentarte que de este maravilloso ejercicio me quedan unas notas de 3.302 palabras que trataré de intertitular de manera atractiva para completar mi autotaller con uno de los aspectos mayormente destacados por Darío Fernando Patiño, porque ese era el propósito, que yo insistí mucho en que la gente que fuera viendo los videos fuera tomando apuntes y que esto les quedara a cada uno como su propio taller. Por eso los cuestionarios que se hacen a partir de los videos, les hacía mucho énfasis a todos: tomen apuntes porque en los videos están las claves para responder adecuadamente los cuestionarios. Llegó la hora de los agradecimientos. En el Centro de Educación Virtual
le quiero agradecer a Ángela María, que estuvo en la primera etapa, a Paula Andrea Valencia, Aura Londoño, Angélica Mesa no está aquí con nosotros, la hice sufrir mucho, a Felipe Sabogal, que me hizo la voz, Luz Elena García, muchas gracias, y aquí a la jefa Claudia Villafañe. Y en la Facultad de Comunicación Social, a Carolina Rojas, muchas gracias, Luis Felipe Rubio y el mono Henry Moreno y Miguel Ricardo Núñez del Laboratorio de Medios que me ayudaron tanto, Diego Mazorra, que ayudó a meterme en este cuento, y la doctora Luz Amalia, que volvió a confiar en mí, y aquí creo haberle correspondido. Llegamos a mucha gente, mejor dicho, hasta, como dice el dicho, hasta el gato siguió el curso. Él es mi Sifú, estuvo muy pendiente también de seguir el curso paso a paso. Y este mi Sifú lo completó, me consta que fue de las alumnas que terminó el curso. Así que muchas gracias a todos los que siguieron el curso, que de pronto también están siguiendo esta conversación, y gracias a todos ustedes que me ayudaron a sacarlo adelante. Muchas gracias a Darío Fernando Patiño, y aprovechemos este tiempo, si nuestros asistentes, tanto acá como en nuestras plataformas, tienen alguna inquietud. A Darío Fernando Patiño, a la doctora Claudia Villafañe y a todo el equipo del Centro de Educación Virtual, muchas gracias, porque realmente les cuento que en este mundo y en este medio tan convulsionado del periodismo, esto fue un oasis para reinventarnos y darle sentido a las palabras que tiene este evento de e-learning de innovación, educación y tecnología. Primero que todo, el periodismo no está acabado, y al igual que Juan Gosaín, yo lloré al final cuando él dijo que el gran escritor, el Nobel, había opacado y había casi que matado al periodista. Asesinato, sí dijo. Yo quedé conmovida, pero también quedé muy provocada, porque creo que Darío hizo un gran trabajo de encontrar ese repositorio que hoy más que nunca tiene vida. Entonces, mi pequeña reflexión, para no volverme otra ponente, básicamente es, con base en esos comentarios, en ese foro que tuvimos con este público y esta audiencia espontánea, ¿qué conclusiones tienen ustedes para que provoquemos a nuestros estudiantes, a nuestros millennials, a nuestros centennials? Porque el paso siguiente de la facultad es personalizar y customizar este curso para las facultades amigas socias en AFACON y sobre todo en el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Escuelas de Periodismo con la Sociedad Interamericana de Prensa. Tenemos facultades desde Canadá hasta Chile, amigas acreditadas internacionalmente en comunicación y periodismo, y que queremos, darle vida a este material porque es un gabo que realmente tiene mucho que enseñarnos a los que estamos formando a los nuevos comunicadores periodistas. Sí, gracias a la doctora Luz Amalia Camacho, decana y además alumna, con puntaje 100. Puntaje 100 sobre 100. Muchas gracias. Pues aquí lo que queda planteado primero es la diversidad de la audiencia, porque en realidad no todas las personas que siguieron este curso, y esto era claro, no era para periodistas solamente, era para quienes quisieran conocer una maravillosa obra y una maravillosa historia y algo más sobre el periodismo. Si fuéramos a dirigirlo más hacia los periodistas y a los comunicadores, creo que esto tiene cosas muy valiosas, y es, primero que todo, el amor por el oficio. García Márquez es la demostración más contundente de amor por un oficio. Hubiera podido dejarlo, hubiera podido abandonarlo en su éxito y en su ola de éxito mundial con la literatura. Nunca lo dejó, nunca lo abandonó, ni al final de sus días, ni en el comienzo, ni al final. Segundo, la ética. Independientemente de cualquier tecnología, él escribió a máquina. Fue uno de los primeros escritores
de América Latina que escribió en ordenador y además incursionó en la televisión. O sea, él también hizo hasta donde pudo su evolución tecnológica. Sin embargo, los principios los mantuvo siempre, la ética. Y el otro aspecto, la necesidad de estar aprendiendo siempre y hablando sobre el oficio. Entonces, creo que, y reflexionando sobre el oficio, él creó la fundación básicamente, más que con el pretexto de enseñar, y ahí está en una de las citas del curso, es con la idea de recuperar el espacio, dice él, de la tertulia de las 5 de la tarde, de la conversación sobre el oficio. Entonces, creo que para las nuevas generaciones, para los estudiantes, para quienes recién se graduaron o para quienes ya están un tiempo en el oficio, un material como este es importante por ese ejemplo que da García Márquez en esas bases, en esas transversalidades de él, que es la ética, el amor por el oficio y el diálogo sobre el oficio. Tenemos una inquietud también de las personas que nos acompañan desde nuestra transmisión por streaming. Dice el señor Oscar Iván Pérez: hola, quisiera saber quién financia los MOOC. Oscar Iván, gracias. Aquí está la doctora Claudia Villafañe, que es la directora del Centro de Educación Virtual. Bueno, la respuesta para Oscar Iván, este MOOC surge de un proyecto que denominamos ESMOOC en la universidad. Fue una iniciativa que se construyó desde la rectoría. La universidad aportó a cada una de las facultades un recurso económico para que pudieran plasmar un conocimiento sobre el cual tienen dominio, aprovechando esta estrategia, pues con el claro propósito de poder ampliar el radio de acción de la universidad, poder llegar a otras latitudes y poder llevar la educación de calidad que ofrece el externado pues a otros contextos. Entonces, inicialmente pues lo hizo la rectoría y en este momento está la política de que cada facultad que quiera avanzar en un nuevo MOOC o en una microcredencial, que es un proceso de formación un poco más largo, pues cada facultad tenga los recursos, apropie los recursos para poder generarlo. Yo creo que esta pregunta también, doctora Claudia, es para usted, ya la respondió en parte, pero si quiere complementar algo. Dice Diego Alejandro Reyes: ¿qué objetivo tiene la producción de los MOOC, ya que son gratuitos y la inversión en producción es alta? Bueno, los MOOC son una estrategia que recoge intangibles, ¿sí? Hay unas ganancias intangibles como visibilidad, que logremos llegar a otras latitudes que no nos conocen, el tema de democratización del conocimiento. Hay una apuesta de la universidad por poder llevar esto que hacemos dentro de la universidad, poderlo llevar a otras personas que no tienen la posibilidad de ir a la universidad. Hay temas que tienen que ver también con posicionamiento de marca, y pues todos estos son intangibles que finalmente también tienen un valor muy importante para la universidad. Muy bien, dentro de nuestro auditorio, ¿tenemos alguna otra inquietud? Sí. Yo, quisiera hacer dos comentarios y tal vez una pregunta. Me parece que más que una molestia, como de pronto en algún momento lo dijo Darío, pues fue una oportunidad de oro para aprender. El Centro de Educación Virtual tiene una manera particular de hacer diseño, muy desde la academia, pero Darío nos puso unos retos muy importantes por la narrativa, por la manera como quiso organizar los contenidos, de pronto desligados un poco de la lógica disciplinar y más desde la lógica del protagonista de este curso, que es Gabo. La manera como fue integrando, hilando las distintas narraciones, los distintos testimonios, también nos puso un reto adicional. Si bien en algunos momentos nos preocupamos por el tiempo, porque no íbamos a lograr el objetivo, finalmente el resultado es muy satisfactorio y de mucho aprendizaje. Nos abrió una puerta gigante y aquí quiero invitar a la decana a que podamos explorar desde el punto de vista investigativo el uso del documental como una herramienta para hacer educación virtual de calidad. Me parece que ese ejercicio de investigación pues puede generar cursos de excelente nivel y nos puede ayudar a la universidad a plantear un modelo distinto de hacer educación virtual. Entonces, invitación a la facultad para hacer investigaciones de este tipo. Y a Darío Fernando quisiera preguntarle,
¿Qué relación encuentra entre el periodismo y la educación como la vimos, educación digital? ¿Dónde se encuentran esas dos dimensiones? ¿Y qué opina de la calidad de la educación virtual luego de todo este ejercicio? Bueno, empezando por el final, la educación virtual a la que estoy conociendo, pues me ha sorprendido, me ha parecido además un recurso tan al acceso, tan posible para la gente, porque se puede hacer, digamos, en tan poco tiempo y de manera tan fácil. La gente que hizo, por ejemplo, este curso, eran personas que podían al final de la noche, al final de su jornada, o esperando una cita médica, un vuelo, porque se podría ver en cualquier parte. Primero que todo, el acceso, desde el punto de vista del acceso, es realmente un avance inmenso y tal vez no somos todos conscientes de eso. Y me parece que también desde el punto de vista del lenguaje ha habido un desarrollo importante en la enseñanza, en el aprendizaje, porque es poner los temas aún complejos a la mano de mucha gente. Y creo que ese lenguaje digital está abriendo de una manera impresionante las posibilidades del conocimiento más allá de la titulación, ¿sí? Y como quitarle ese peso tan importante a la titulación. Y ahí conecto también con García Márquez, quien no creía mucho en la titulación. No es que estuviera en contra de las facultades, como digamos se dice tanto ahora, no. Él decía que su fundación no daba títulos, y la fundación realmente no dio títulos, compartía experiencia. Entonces, pensando también en eso, digamos, esta propuesta de MOOC que hicimos era compartir experiencia, pero creo que a través de eso, de lo que podemos transmitir con el conocimiento de otros, la experiencia y las historias de los otros llevado a este formato, es mucho lo que se le puede dar como educación de complemento a quienes hayan estado en las aulas o a quienes no hayan podido estar. Tal vez aparte se puede hacer un curso de redacción, aparte se puede hacer un curso de edición en MOOC, todo se puede hacer en MOOC, un curso de presentación en cámara, ¿sí? Pero también se puede hacer un curso de amor por el periodismo, que es, creo que, lo que hemos hecho a través de este MOOC. Yo tengo una inquietud. Del primer panel, que fue el encuentro con la Universidad del Norte, la Universidad de La Sabana, la Universidad de los Andes y la Universidad de Externado, los profesores destacaban también la importancia de las conversaciones que usted acaba de decir. ¿Qué pasa con esas conversaciones, con esos contenidos de esas conversaciones que se realizan en torno a cada uno de los módulos del MOOC? ¿Se procesan? ¿Algún día se puede hacer algo con ellas? ¿Qué se puede hacer con esas conversaciones tan importantes que usted destacaba ahora? Pues para mí también es una inquietud y podemos hablarlo. Yo me las leí todas, pero estaba como establecido que yo no intervenía en la conversación y me moría de ganas de poder seguir participando en la conversación. Había un profesor que planteaba los temas para que la gente hablara y algunos entre ellos hablaban, pero pues yo creo que sí vale la pena que en un grupo de trabajo las miremos. No sé si está dentro de lo previsto, pero sí destacar algunas cosas. Por ejemplo, piden que se haga otro. Eso es un tema que tenemos que mirar. Yo les digo, sí quedó mucho material. Por ejemplo, en el caso de García Márquez, yo digo, se quedaron 5 libros periodísticos de García Márquez sin estudiar. Toda su obra periodística en Venezuela, que es considerada una de las mejores. Toda su obra periodística que es la periodística política de la época de alternativa. No se vio el libro Miguel Litín, Clandestino en Chile, que es su otro libro de reportaje largo, de entrevista larga, llevada a libro. No se analizó Noticia de un secuestro, por ejemplo, que fue su libro periodístico de La madurez y el último. Entonces, si yo tomara de ahí, entre muchas reflexiones válidas de toda la gente que a mí me sirven y que los que hayan leído el foro se habrán nutrido de eso, yo tomaría como eso. Bueno, por ejemplo, están preguntando que quieren otro, o están preguntando que si pueden
volverlo a ver o pueden compartirlo. Entonces, son respuestas que uno tal vez pueda ofrecer. Lo que pasa es que creo que no está claro realmente, no sé, Claudia, qué hacer con lo que la gente dice en esos foros. Pues tenemos que sentarnos a pensar, porque sabemos de otras experiencias donde han hecho investigaciones, inclusive a partir de la participación de las personas. Ahí puede haber una tarea interesante por trabajar. Se me ocurre en principio que eso podría hacerse. Para las personas que quieran volver a tomar el curso, creo que en octubre vuelve a abrirse una segunda emisión del curso, entonces para que estén muy pendientes y se matriculen y bueno, sentarnos a pensar qué más vamos a hacer. Esto nos abre muchas puertas. Y también con la decana hemos hablado de la posibilidad de llevar esta conversación a muchos espacios, de llevarla a espacios académicos, ir a universidades, todo para contar lo que fue el MOOC y poder conversar ya con la gente, ya en detalle, sobre la obra periodística de García Márquez. Contarles todos estos descubrimientos y reflexionar sobre las reflexiones de Gabo. Entonces, eso es sacarlo también de la virtualidad y llevarlo a la realidad. Bueno, agradecemos mucho a Dario Fernando Patiño haber compartido su experiencia con nosotros y sobre todo Gabo y el periodismo en el realismo mágico, a todos ustedes por estar presentes en nuestras plataformas, acompañándonos en esta transmisión vía streaming, a todos ustedes por su presencia. Les recordamos que a la 1:30 tenemos el último panel de esta semana, e-learning, donde hablaremos de otras experiencias ex-MOOC también. Muchísimas gracias, buen día, buen almuerzo para todos. Gracias. Donde nuestros invitados conversarán en torno a la experiencia de diseño, producción e implementación de los MOOC en la Universidad Externado de Colombia. Vamos a conocer sus vivencias, sus reflexiones, todos los aprendizajes que se han derivado de su experiencia como expertos en contenido y dinamizadores de sus cursos en el marco del proyecto ex-MOOC. Tenemos como panelistas a la doctora Marcela Gutiérrez Quevedo, ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, doctora en Derecho Público en la Universidad de Artois, Francia, con posgrados en Derecho Penal en la Universidad de París II y de Política Criminal y Derechos Humanos en la Universidad de París X, directora del Centro de Investigación en Política Criminal, coordinadora de la Cátedra UNESCO y profesora de la Cátedra de Criminología de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Marcela Gutiérrez hizo parte del equipo de diseño del MOOC de abolicionismo penal. También tenemos como panelista al doctor José Vargas Caicedo, él es economista en la Universidad de los Andes de Bogotá, con posgrado en Administración de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, Brasil, y actualmente se encuentra realizando estudios doctorales en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Vargas es profesor, investigador y consultor en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, y él hizo parte del diseño del MOOC Empresas Familiares, Pautas para su éxito. También tenemos a la doctora Odra Vanegas Escamilla, ella es docente investigadora en la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, hizo parte del equipo de diseño del MOOC Principio de Finanzas Hoteleras. También a la doctora Cecilia Di Maté Rodríguez, ella es licenciada con estudios principales en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, además es doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es decana en la Facultad de Ciencias de la Educación y líder del Grupo de Pedagogía Crítica y Didácticas para la Transformación Social en la Universidad Externado de Colombia. La doctora Cecilia Di Maté hizo parte del equipo de diseño del MOOC Maestros que enseñan, maestros que aprenden. La moderación entonces de este panel de la experiencia ex-MOOC estará a cargo de la doctora Adriana Castro Pinzón. Ella es abogada y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, tiene un máster en Derecho Internacional de los Negocios de Queen Mary en la Universidad de Londres, en el Reino Unido, y es directora del Departamento de Derecho de los Negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ella hizo parte del equipo de diseño del MOOC Gobernanza de Internet. Muchas gracias a todos ustedes por asistir aquí a este lugar, a este espacio y también por acompañarnos en nuestras plataformas digitales. Los dejo entonces con el panel La experiencia ex-MOOC.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento por su compañía el día de hoy y a quienes nos acompañan en línea a través de la transmisión. Tenemos un hashtag que se llama e-learning externado. Los invito desde ya a compartir con ese hashtag sus experiencias, si han sido estudiantes de algún MOOC, bien sea del externado u otro. E igualmente los invito a compartir las preguntas, los que están en línea, a través de los medios que están indicados en la página web. Antes de iniciar, quisiera consultarles a los presentes, incluso a mis copanelistas, si han realizado algún curso de educación virtual estilo MOOC. Por favor, levanten la mano o mándenos una señal de aviso a través de los medios en internet. Muchas gracias. Eso quiere decir que una gran mayoría, por lo menos de los que estamos acá presentes, hemos realizado alguno. En unas palabras preliminares y antes de darle la palabra a las personas que me acompañan el día de hoy para compartir sus experiencias, quiero recordar que la sigla MOOC hace referencia a cursos masivos, abiertos, en línea, que se presentan pues a través de estas plataformas. Es una iniciativa realmente o una tendencia mundial, instituciones digamos en diferentes plataformas, pero otras instituciones, universidades entre ellas y también compañías de capacitación le han apostado digamos a estos cursos, solo por mencionar algunas, tal vez la Universidad de Stanford, de Penn, de nuestros colegas colombianos, la Universidad de los Andes. Antes de iniciar, quiero compartirles también estas experiencias que compartimos. Son 4 experiencias, pero que corresponden a un proyecto de total 9 cursos masivos en línea que se desarrollaron desde el año pasado y fueron implementados en este año 2019. De estos 9, ya ustedes escucharon en la presentación a qué estamos relacionados los que estamos acá sentados. Hago referencia de los temas abolicionismo penal, diseño de políticas públicas, criminología económica, gobernanza de Internet, fortalecimiento de empresas familiares, principios de finanzas hoteleras, periodismo en el realismo mágico, maestros que aprenden, maestros que enseñan e introducción a la economía del mercado. Hemos tenido una grata experiencia en esta implementación, hemos contado con más de 8.000 inscritos, que para nosotros es un gran logro, siendo este el primer año que incursionamos digamos, en esta modalidad de aprendizaje y de enseñanza, diríamos, de parte de la universidad. Si bien nuestros estudiantes han sido fundamentalmente de Colombia y llegaremos a detalle tal vez en cada uno de los cursos, hemos tenido estudiantes de diversas partes del mundo. Incluyo dentro, así sea una referencia mínima, pero muy sorprendente, por ejemplo, de Turquía, Italia incluido, Egipto, como países desde donde nos están consultando. Dicho esto, solo para hacer una breve presentación de contexto de este proyecto XMOOC, quiero darle la palabra a mis copanelistas. Perdónenme un segundo acá para cambiar a mis preguntas. Perdón. Bueno, realmente el primero, mientras soluciono mi tema técnico, Marcela, voy a iniciar contigo para consultar en particular la experiencia en el diseño pedagógico e implementación, más desde el punto de la experiencia de ese diseño del MOOC en el que participaste. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, posiblemente me dan la palabra pues, como primera panelista porque fue el primer MOOC que salió en el año 2018. ¿Cuál fue la experiencia del equipo de investigadores del Centro de Investigación? Pues fue, como yo a veces digo, fue otra aventura de las que a veces nos lanzamos los investigadores, porque pues no teníamos mucho conocimiento, pero con el Centro de Educación Virtual fue un equipo buenísimo, porque el Centro de Educación Virtual pues también profundizó bien cómo eran las dinámicas actuales del MOOC, y nosotros como investigadores de criminología en política criminal pues no era que tampoco tuviéramos mucho conocimiento. Sí habíamos hecho algunos MOOC
como tú lo dices, en el mundo, pues ya desde criminología, como desde gastronomía, como desde meditación, pues todo lo que queríamos lo encontrábamos en línea. Pero en un momento dado vimos que la temática de investigación como es el abolicionismo penal, si bien es cierto que en Colombia lo desarrollamos en las cátedras de criminología, cuando yo voy a veces a congresos en el mundo, pues se habla mucho de la crítica al derecho penal y muchos nos decían, bueno, en Colombia cómo se da este abolicionismo, y cuando nos llegó la idea del MOOC, dije, bueno, es el momento de difundir el conocimiento en el mundo, ¿no? A pesar de que en el mundo ya hay grandes experiencias abolicionistas, en América Latina era un poco más limitado. Entonces, pues tuvimos buenos partners con el Centro de Educación Virtual, y allí creo que nos demoramos un buen tiempo, pues no sé si fue 1 año y medio, más o menos así, preparándonos solo en el lado técnico de oralidad, porque pues no era tampoco tan fácil hablar y grabar, y que no hubiera pues también el espacio, que todo eso nos tocó pues mucho tiempo, pero también en la profundización de los temas, porque pues uno es profesor, pero que son 6 módulos, y cada módulo no podía ser más de, uno acostumbrado a una cátedra, 1 hora, pero no, que no más de 5 minutos, y uno decía, pero ¿cómo digo? Pero bueno, era la capacidad de síntesis, de escogerlo, o sea, priorizar. Y por otro lado, pues también hablarle al mundo, no solo era hablar y nos insistían mucho los técnicos del Centro de Educación Virtual, pues no todo era también de Colombia, sino pues como el público iba a ser masivo, pues era hablarle al mundo en un espacio no solo también local, sino global. Entonces, bueno, fueron unos retos de ver cómo que nuestro conocimiento pudiese entenderse en el mundo. Entonces, allí yo creo que perfilamos mucho, profundizamos mucho los conocimientos, y me acuerdo que el apoyo de educación virtual también nos ayudó mucho a estructurar el plan y la organización de los temas, porque nosotros empezamos a decir, no, yo quiero hablar de justicia restaurativa, yo quiero hablar de pueblos indígenas, pero un momento, pero no, eso tiene que tener un orden. Y entonces todos los módulos pues tocó estructurarlos, buscar el objetivo general. Además el abolicionismo penal, pues yo creo que fue uno de los módulos que uno podría decir más difíciles de llegar, porque en el mundo el abolicionismo penal no es muy comprendido, es algo crítico, porque la gente en principio dice, pero ¿cómo así? ¿Usted quiere acabar la cárcel? ¿Usted quiere acabar el sistema penal? Eso no es así tampoco tan claro, y explicarlo en tan poco tiempo pues también era un poco difícil, pero para decirles que ya vamos para la 3ª edición, que esperamos sea en inglés y la 4ª en francés, pero las 2 primeras fueron en español. El primer año tuvimos 670 alumnos, y la primera edición y la segunda edición 564 más o menos. Entonces vemos, y ahí te cuento que en la primera edición hubo un alumno de Kenia, y creo que en la segunda uno de países nórdicos. Bueno, llegó a muchos sitios del mundo. Entonces yo creo que pues fue un reto, pero fue posible, y hoy nos están pidiendo ya que cuándo se abre el 3º. Entonces pues yo creo que fue un buen inicio. Gracias. Voy a pasar ahora con el profesor José Vargas. El desafío que se presentó ya para la temática de gestión de empresas familiares, una temática que se imparte en los cursos de posgrado en la universidad. ¿Cómo fue cómo se enfrentó el desafío de llevarlo a unas palabras simples y poder llegar a esta multiplicidad de personas y perfiles que puedan beneficiarse de ese conocimiento? Gracias, Adriana. Como lo acaba de decir Marcela, hay que hacer un ejercicio importante de síntesis por las limitaciones de tiempos que tienen que tener los módulos. Entonces eso le exige a uno hacer necesariamente una revisión de todos los contenidos de la materia que tiene que ver con empresas familiares. Y para mí fue un repaso fabuloso, porque me tocó hacer una selección y tomar unas decisiones importantes en materia de qué dejo y qué tiene que salir definitivamente. Son muchas veces sacrificando
temáticas que uno quisiera abordar de todas maneras, pero no hay más remedio que hacerlo. Para dejar finalmente un contenido convincente y hablando además el lenguaje más sencillo posible, porque el mensaje muy claro que nos dio todo el equipo profesional del Centro de Educación Virtual del Externado fue: hablemos en un lenguaje comprensible, que no sea ni académico, porque al MOOC entran personas de toda clase de países donde quizás un término muy local nuestro, así sea en español, es incomprensible para ellos. Entonces, tratar de llevar eso en un lenguaje lo más estándar posible de nuestro español fue un primer esfuerzo. Y lo que les puedo decir es que me sirvió muchísimo para armar el MOOC, las sesiones de trabajo con Paula Andrea Valencia, quien me iba diciendo en cada sesión: esto está mal, esto hay que arreglarlo. Y entonces yo me devolvía y me ponía citas semanales y cada semana me tomaba la tarea. Y yo fui aprendiendo hasta que llegamos a algo realmente convincente. Un mensaje y un consejo que le podemos dar a los demás profesores que vienen atrás de nosotros para hacer su MOOC es: déjense asesorar por el criterio profesional del equipo del Centro de Educación Virtual. Tengan confianza en ellos. Yo di esa confianza y me sirvió, porque ellos a su vez tienen una confianza muy grande en uno, en que lo académico estamos bien. Entonces, puedo decir que a mí al comienzo tuve la dificultad que les mencioné, pero después fuimos caminando ya de una manera mucho más fluida. Es un proceso de aprendizaje, uno dentro del mismo proceso va haciendo su curva de aprendizaje. Dando un poco de cuña a uno de los cursos que viene más adelante o que ya está en este momento incluso en la implementación, maestros que enseñan, maestros que aprenden. En la docencia hay un reto también muy importante de parte de nosotros los docentes, que efectivamente continuemos en esa labor de aprendizaje constante, y eso incluye las diferentes herramientas para llegar a los estudiantes. Odra, paso en ese momento y volveremos más adelante para revisar el tema de este MOOC que les acabo de reforzar, digamos, en que se encuentra en curso. Pero paso, Odra, a pedirte nos puedas compartir. Tienes un desafío mayor. El curso, digamos, propuesto y en implementación corresponde a un tema financiero, a un sector específico. ¿Cuáles consideras que fueron las lecciones aprendidas y cuáles serían las recomendaciones de este proceso vivido? Bueno, fundamentalmente cuando hablamos de finanzas todos nos parece difícil manejar el tema, y obviamente nos sentamos 3 personas a diseñar un curso de finanzas básicas para hoteles. El desafío fue el lograr descender y mirar cómo íbamos a desarrollar todo ese primer avance, porque nosotros queríamos abarcar muchísimas cosas. Obviamente, gracias al Centro de Estudios Virtuales, nosotros pudimos delimitar hasta dónde queríamos llegar, pudimos trabajar en esa parte. Es importante manejar un lenguaje sencillo y, de hecho, como lo han dicho todos, básicamente nuestros principales participantes en la primera versión fueron gente de Europa, sobre todo de España. Entonces, obviamente, por más de que las finanzas son universales, el lenguaje que se maneja no es el mismo para todo el mundo. Logramos desarrollarlo en un lenguaje sencillo. Digamos que creo que a todos nos tocó volver a reaprender, porque no era simplemente dictar una cátedra, sino lograr armar el guión para lograr comunicar lo que deseábamos, dar los ejemplos puntuales y poderlos desarrollar. Y obviamente en la forma en que lo hicimos, el manejo de las cifras fue bastante importante, poder descender todo ese tema, dar los conceptos básicos para poderlos trabajar. Digamos que a nosotros 3
como financiero nos tocó aprender a hablar sencillamente, el saber, hablábamos ahora aquí antes de iniciar, el saber pararnos ante la cámara, saber cómo teníamos que hablar, que no podíamos mover los ojos, no podíamos mover demasiado. Eso es complicado, eso fue todo un reto para nosotros, pero pues uno está acostumbrado, pues digamos, a manejar algo muy diferente en el salón de clase, pero fue bastante interesante y es un reto bastante importante. Volveré a ti a preguntarte nuevamente, finalizando ya un poco la sesión. En este momento el curso de Maestros que Enseñan, Maestros que Aprenden está al aire. Así entonces, digamos que sería muy interesante conocer también la experiencia por parte del grupo de profesores de la Facultad de Educación que estuvieron involucrados en este MOOC. Entiendo también que tiene otro desafío en el público al que llega, personas que de cierta manera están vinculadas a la docencia. No hablo más. Cuéntanos, por favor, de la experiencia. Bueno, la experiencia con este MOOC ha sido muy interesante y muy emocionante saber cómo tenemos de registrados en el MOOC. En este momento tenemos más de 2.000 personas registradas, entonces eso ha sido supremamente emocionante saberlo, más con un tema que es un tema, la educación es un tema de todos y digamos que todos estamos implicados, todos queremos y creemos saber un poquito de estos temas, entonces yo la verdad no pensé que fuera tan grande la audiencia, pero pues lo ha sido y digamos que el compromiso es muchísimo más grande. Nosotros hicimos este MOOC como en 2 etapas. La primera, se hizo una versión primera, pero cuando nosotros nos sentamos a mirarla nos sentíamos acartonados, como que no estábamos transmitiendo todo lo que transmitimos nosotros en un aula de clase. Para nosotros es supremamente importante la interacción, la conversación en el aula, o sea, sentir que uno tiene al otro y que con el otro construye conocimiento, con el otro construye saber, pero también que está en un proceso de formación con el otro. Entonces, todas esas cosas no son tan factibles con un mecanismo como este en el que el otro no está presente físicamente. Entonces, ese primero nosotros nos mirábamos y decíamos, no, esto por acá no puede ser, y pues conversamos con el Centro de Educación Virtual y creo que el centro también tenía como la idea, pero pues no nos había dicho pues la percepción inicial muy respetuosamente, pero ya cuando soltamos la sensación, pues volvimos a armar el equipo y volvimos a hacer la propuesta y fue muy interesante. Pues bueno, pues por todo lo que se ha dicho, los maestros todos, y pues acá todos somos maestros, hablamos mucho en el aula de clase, mucho. Aquí no se puede hablar tanto y tiene uno que ir al punto, entonces hacer ese ejercicio de racionalizar el discurso, ser más preciso, pero a la vez poder transmitir la calidez que uno espera transmitir en el aula de clase, pues no es sencillo. Pero pues el reto ha sido interesante y pues hemos hecho como el esfuerzo y yo creo que nos salió pues bien, por lo menos hasta ahora vamos muy bien y muy contentos. Un reto importante es empezar a manejar mejor los temas de imagen, no solo la imagen nuestra, sino también lo que acompaña el MOOC. Uno de los ejercicios que hicimos en la segunda versión fue mirar otros MOOC del área, hay muchísimos en el área, y mirarnos en términos de maestros. Nosotros tenemos como una obligación grandísima, pues porque está en nuestra profesión y de nosotros se espera mucho, se espera una propuesta distinta, se espera un manejo del discurso seguramente distinto y más efectivo, se espera un manejo de recursos novedoso, entonces todo eso se convierte como en un elemento como en un reto para el equipo. Pues no es que hayamos hecho grandísimas novedades, pero me parece que pensarnos un poquito diferentes en la presentación, digamos que en los avisitos que van saliendo, en lo que queremos transmitir ha sido muy importante, pero digamos que le queda a uno el reto o la sensación más de saber qué tanto logra un elemento que es importante para los maestros y es la formación más que la información. Entonces digamos que ahí uno se queda un poco en la duda y hemos abierto un foro
para tratar de encontrar un camino de comunicación. Pues imposible que, pues bueno, los 2000 no nos van a escribir, pero sí han empezado a escribir, sí han empezado a contarnos sus experiencias, y pues para nosotros eso es un elemento importantísimo, porque esa parte de conexión con la persona que es tan importante para nosotros en el aula de clases se está dando en mínimo, pero pues se está pudiendo abrir ese espacio para conversar sobre lo que es la experiencia pedagógica. El reto está también o ha estado también en poder ofrecer un material que sirva a aquellas personas que no tienen formación como docentes, pero que están en el ejercicio o que quieren incursionar en el ejercicio, y poder ofrecer unas herramientas son muy básicas todavía las que tenemos ahí, pero pues digamos que lo que buscamos es que fueran básicas, pero también que tuvieran el sello de la facultad, el sello de la universidad, en términos de los principios pedagógicos que manejamos nosotros dentro de la facultad. Extraordinario. Vuelvo a Marcela un poco para preguntarle, aunque te me adelantaste un poco cuando anunciaste la segunda y tercera y cuarta versión en otros idiomas. ¿Por qué llegamos a esa decisión? ¿Por qué la nueva propuesta que las siguientes versiones no se realicen en español, sino en otros idiomas? Y si eso responde efectivamente, digamos, a las lecciones aprendidas en este proceso. Bueno, va a seguir siendo en español, pero con títulos, ¿no? En inglés o en francés. Entonces, bueno, vamos a seguir conservando la audiencia hispanohablante, pero muchos estudiantes, nosotros tenemos convenios internacionales con Europa, con varios países, con América Latina, incluso, bueno, en Portugal o en Brasil, Italia, bueno, en varios sitios, y ya saben de la postura crítica del Centro de Investigación en Política Criminal, y pues ellos han recibido el link del MOOC, y hay algunos que dicen, no, pero bueno, sí, sabemos español, pero incluso tuvimos, creo que fue de no sé si un país nórdico, una persona que no hablaba español y lo hizo, pero también como que nos dijo, bueno, acá podemos difundirlo, pero qué bueno otro idioma. Entonces, y pues sí, tenemos muchas redes realmente en otros continentes. Entonces, pues nos parece importante. Además, el abolicionismo penal tiene origen pues en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en Países Bajos. Entonces yo creo que incluso mis profesores han sido de Noruega, de Países Bajos. Entonces yo creo que pues la semilla que ellos plantaron, porque ellos vinieron muchas veces aquí a América Latina, Colombia, al externado, hoy tener un MOOC de abolicionismo con la realidad, pues sí, colombiana, pero lanzado al mundo, yo creo que es fundamental y es un reto, ¿no? Ya la tercera edición iba a ser ya lanzada en octubre en inglés, pero realmente también hay un trabajo en el idioma, no es una traducción literal. Entonces por eso la vamos a dejar para la cuarta edición, para que haya toda una contextualización de los idiomas y que no sean literales. Te consulto, sí, me centré en la pregunta, digamos, en la parte del idioma, que me pareció supremamente interesante, como ya no somos consumidores de MOOC que están en inglés y buscamos una traducción simultánea al español, sino somos los creadores de los contenidos en español y se buscan pues las referencias o el idioma, la traducción en los otros idiomas. Pero si tienes alguna otra experiencia, digamos, o parte de este proceso de lecciones aprendidas que nos puedas compartir. Bueno, a ver, es una lección aprendida, no sé si fue positiva o no, pero pues hay varios alumnos del externado, incluso en Chile, que estuve dictando unas clases, y era un poco pues de abolicionismo, ¿no? O de justicia restaurativa. Entonces yo dije, no, pues ahí tengo la herramienta. Y entonces pues fue como la evaluación final, el MOOC. Entonces pues por un lado fue muy interesante porque pues había alumnos de Chile, pero otros lados, y dentro de nuestro conocimiento compartido en el MOOC y por el Centro de Educación Virtual, decíamos, pues no solo tenemos que hablar de Colombia, del problema carcelario, sino pues no se puede hablar del mundo, pero otras experiencias, y tuvimos allí experiencias de Chile, de ciertas poblaciones indígenas, y realmente los alumnos
pues se sentían identificados, decían, ay, qué bueno que hablan de allí, de Nueva Zelanda, de Australia. Entonces, bueno, eso me parece importante no centralizar en el MOOC. Y lo otro, mis alumnos de criminología, ellos, creo que fue este año y el año pasado, ellos hicieron el MOOC. Entonces, pues la evaluación pues, fue buenísima porque además en este MOOC se hizo una encuesta y un foro. Entonces, pues me ayudó mucho pues para mi clase, que ellos hayan seguido todos los módulos del MOOC, pero por otro lado, lo hablaba con una investigadora, me decía, bueno, las estadísticas de golpe nos falsearon un poco, porque pues sí subió, pues siempre ha subido, pero aquí pues era como una obligación, ¿no? Hacer el MOOC. Entonces, al hacer el MOOC como obligación, que la idea creo que el MOOC debe ser voluntario. No, pues yo generalmente el primer público fue pues porque me llegó eso, ay, qué interesante. Ya el segundo hubo muchos voluntarios, pero hubo como 50 alumnos míos, ¿no? Entonces uno dice, pues buenísimo y todo, pero en el foro no fue tan espontáneo, porque yo les dije, bueno, pero participen en el foro, pues qué bueno saber. Entonces, pues claro, participaron porque yo les dije que participaran, entonces las preguntas no eran tan espontáneas, sino como muy organizadas pues para la profesora. Entonces yo creo que hay que dejarlo voluntario y no obligatorio, porque bueno, siempre sabemos que lo obligatorio a veces no es tan agradable. Entonces eso puedo decir. Muchas gracias. Muy interesante en todo caso cómo unos contenidos que se van digitalizando y con herramientas audiovisuales pueden también ser apoyo de las aulas presenciales. La duda queda si de manera obligatoria o voluntaria, pero pues la herramienta está, el contenido está ya allí, ya hay digamos, una experiencia, un contenido que ellos podrían utilizar también en mejor medida. Voy a pasar un poco de pregunta a la última que hemos proyectado un poco para este ejercicio, que corresponde a los beneficios que pueda brindar el MOOC en los diferentes escenarios. Pensemos primero en el estudiante, en las facultades, en la universidad también. Esto les invito a hacer tal vez de manera voluntaria. ¿Quién quisiera iniciar? Adelante. Gracias. Cuando se puso al aire el MOOC de empresas de familia, coincidió en el tiempo con el periodo académico de los estudiantes del pregrado, mis estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Administración de Empresas. Entonces, íbamos en paralelo al MOOC con el curso en el aula, y entonces a ellos les sirvió de repaso de lo mínimo que tienen que aprender de la materia. Y los tests que habíamos armado en el MOOC también tuvieron que hacerlos, y la meta que les puse a ellos era terminarlo. Lo mismo que tú decías, obligatorio podía no sonar tan atractivo, pero fue muy grato darnos cuenta que los estudiantes lo agradecieron mucho porque dijeron un excelente repaso. Ese mismo ejercicio lo hicimos con los empresarios, que son todos representantes de empresa familiar, en un diplomado que tenemos acá en la Facultad de Administración que se llama el Diplomado de Perdurabilidad de la Empresa Familiar. En ese diplomado tenemos siempre aquí en el aula al empresario o empresaria y a su hijo o hija, que son nuestros estudiantes, y durante 4 meses los tenemos en clase hablando de los problemas de su empresa familiar. Ya vamos por la promoción 22, esto no es una cuña comercial, pero el tema es que la promoción 21 pudo acompañar el mismo desarrollo del MOOC, lo cual enriqueció enormemente los conocimientos para todos ellos. En ese sentido le respondo a Adriana que fue una coincidencia feliz poderles decir vayan siguiendo el MOOC. Ahora pasamos al 3er módulo, después pasamos al 4º módulo, y ellos haciendo todo el acompañamiento. Eso fue extraordinariamente beneficioso para ellos. Pienso que esos 2 grupos, tanto los estudiantes de pregrado como la promoción 21 del diplomado, fueron realmente privilegiados de que coincidiera el desarrollo del MOOC con sus clases. También muy satisfactorio ver otras personas que no son estudiantes nuestros, sino personas colombianos del común, no vinculados al externado, que me llamaban aquí a la Facultad de Administración a expresarme su
su satisfacción con el MOOC y a decirme felicitaciones, qué interesante lo que ustedes están haciendo. Y bueno, recibir felicitaciones de gente que uno no se espera, muchas veces de gente que uno no conoce, es estupendo. A veces en un centro comercial se encuentra uno con alguien y que le diga a uno, te vi en el MOOC, eso lo pone a uno feliz, ¿no? Me estoy volviendo mediático, ¿no? Entonces, eso es agradable, eso es muy agradable y uno dice que bueno que la gente se esté conectando. Eso aunado a las estadísticas muy favorables que el Centro de Educación Virtual nos iba dando, en el caso de empresas de familia, 37 países se conectaron, y entonces uno dice, esto es una maravilla, porque de qué otra manera llega uno, pues mi libro de empresas de familia, pues América Latina y punto, pero que salga a otros continentes no es tan fácil. Entonces ahí ve uno el potencial del MOOC para divulgar el conocimiento. Y aportar una semilla en la construcción de esta sociedad, ¿no? Qué belleza que empresas de familia puedan dar continuidad, porque ese es uno de los riesgos, la perdurabilidad. ¿Alguien quiere seguir por acá? Pues, el módulo, pues el MOOC apenas se inicia, lleva una semana, creo, 2 semanas, pero también yo creo que nos ha servido a nosotros como facultad para darnos a conocer un poco más, incluso dentro de la universidad, porque nos está sirviendo de referente también para los procesos de formación que nosotros estamos adelantando con algunas facultades. Es un punto de partida importante al interior de la universidad y eso ha sido muy interesante para nosotros. Para el que se inscribe y para el que lo toma, pues imagino y espero yo que sea una oportunidad para ahondar en algunos conocimientos, para precisar otros que tienen en relación con el tema pedagógico y fundamentalmente pues para comprender también que la tarea pedagógica es una tarea muy seria, que requiere de unos procesos específicos, de unas tareas específicas que hay que hacer con cierta reflexión, con cierto compromiso y con cierta seriedad. Para poder hacer muy bien la tarea de docentes, pero pues creo que lo más importante para nosotros ha sido la visibilidad que podemos tener a través del MOOC como facultad y como universidad, pues teniendo, pues como tenemos una inscripción tan alta y pues confiando en que una buena parte de ese grupo va a terminar el MOOC y pues considerando que también nos han visto en muchas partes del mundo, que es quizás lo más emocionante de todo esto, que es hay una buena parte de habla hispana, pero hay varios países, no sé, está Francia, Italia, China, creo que está dentro de los que están ahí, pues hay muchísimas personas de diferentes partes del mundo, entonces, pues no sé, supongo que son hispanohablantes, pero pues quizás hay alguno en otro idioma que nos esté intentando entender, entonces me parece que es un tema de visibilización importante y de visibilización de lo que somos y de lo que hacemos y de las convicciones que tenemos frente a la tarea del maestro que es tan importante hoy y siempre en el mundo. Como durante esta semana de e-learning, el Centro de Educación Virtual nos compartió en la universidad una línea de tiempo. No sé si tuvieron oportunidad de pasarla mientras íbamos de clase a clase, de salón a salón. A esa línea de tiempo, pues será tal vez no la conclusión, sino el momento actual que estamos compartiendo el conocimiento ya de manera mundial. Compartíamos información, las universidades estamos comprometidas con no solo, yo diría hasta democratizar la educación de cierta manera. Y esos conocimientos que vemos que tienen un impacto positivo en empresas de familia, en finanzas corporativas, en educación, que impacta pues a diferentes niveles de formación y discusiones de política pública como lo pueden ser el abolicionismo penal, que es una discusión además de todo, insisto, también que se da como en todos los niveles. Sin lugar a dudas es el escenario pues que nos congrega el día de hoy a conversar del tema, pero hace parte también de esta hermosa, diría yo, porque llena de fotografías, infografías y demás de la línea de tiempo que si no la han visto los invito a pasearse por la universidad para conocerla. Marcela. Bueno, frente a tu pregunta yo diría que el MOOC también nos ha servido mucho
en el Centro de Investigación en Política Criminal, porque todos los años al inicio hay convocatorias, por ejemplo, para estudiantes de pregrado, posgrados, a monitores, pasantes, nacionales, internacionales. Entonces, pues claro, te llegan varios estudiantes e iniciamos nosotros, pues digamos, las investigaciones, las monitorías, pero lo primero que hacemos es, hola, mire, ¿por qué no vemos este MOOC? Y es muy bueno porque pues como que llegan a un centro de investigación política criminal, pues bueno, algo sí saben, pero ya empezar un poco a entender el marco crítico, de criminología crítica, de por qué el abolicionismo, pues en el transcurso del año, al final del año, yo sé que realmente lo entienden, pero como introducción es un elemento síntesis en 5 o 6 módulos que se pasean por varias temáticas, entonces realmente es una buena herramienta. Gracias. Audrey. Bueno, digamos que las experiencias para nosotros han sido varias. Tenemos el tema de los alumnos. Nuestros alumnos, digamos que dentro de la línea de finanzas de la facultad han tenido la posibilidad de tomarlo. Esta vez no ha sido obligatorio para ellos. Ellos lo han buscado más como un refuerzo al desarrollo que ellos tienen que trabajar. Entonces, digamos que esa parte ha sido bastante importante. Nosotros simplemente hemos comunicado que tenemos el MOOC y ellos voluntariamente han tomado esa parte. Digamos que es un refuerzo para la parte financiera. Para la facultad es muy importante porque ha sido de visualización, digamos, de darnos a conocer más. Y digamos que son muchos los pequeños hoteleros que han accedido a esa información y ya digamos que nos han buscado como para poder formalizar mucho más la parte financiera de cualquier establecimiento de alojamiento. Entonces, eso ha sido bastante importante y pues digamos que muy agradable que lo busquen a uno a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica. De hecho, nosotros tenemos o hemos trabajado con el doctor Chell, que es una persona que tiene, digamos que, una gran trayectoria en el mundo hotelero, tanto en Colombia como a nivel Latinoamérica. Entonces, eso, digamos que ha reforzado mucho más esa visibilidad y esa posibilidad de proyectarnos como Facultad de Hotelería y Turismo para la universidad. Estupendo. Mostrándonos al mundo, pero también recibiendo el mundo en las aulas virtuales de la universidad. Quiero finalizar con algo que no estaba planeado y pido excusas de antemano a mis copanelistas. Si fuéramos a escribir un hashtag e-learning externado, ¿qué escribirían ustedes en ese hashtag? Insisto, pido excusas a mis copanelistas. Nuestros abuelos decían, para sentirse realizado en esta vida hay que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. A eso le agregaría yo y hacer un MOOC. Las 4 cosas. Bueno, yo digamos que el hashtag lo haría en algo muy significativo, digamos porque nosotros somos una universidad muy presencial y el hacer o empezar a trabajar con el MOOC es más o menos el bienvenidos al siglo XXI, a la educación del siglo XXI, a la proyección que debemos tener nosotros como universidad. Entonces, e-learning externado, bienvenidos a la educación del siglo XXI. Uy, no, esa tarea está muy difícil. La podemos saltar, no hay problema. No, yo quiero recoger nuevamente el nombre de nuestro MOOC, porque es que detrás de ese nombre hay todo un planteamiento y es que nosotros como maestros que enseñaremos mejor en la medida en que podemos aprender y tenemos la conciencia de que seguimos aprendiendo, y eso es la esencia de ese MOOC. Maestros que enseñan, maestros que aprenden. No hay otra opción para el trabajo pedagógico. Muchas gracias. Estamos casi en una ronda muy final de nuestras presentaciones, ya conociendo la experiencia que tuvieron cada uno en el diseño, en la implementación, la grata sorpresa de tener estudiantes de todas partes del mundo y los retos para querer tener al estudiante, el interlocutor aquí al lado, pero tenerlo a distancia. Si bien estamos volcados en estos escenarios que permiten que personas de otras latitudes nos acompañen,
Las experiencias también de tener la persona sentada y realizando el curso a distancia han sido muy gratas. De lo que ustedes han escuchado en este panel de los compañeros, de nuestros copanelistas, ¿qué traerían como experiencia para su curso en la dinamización de la próxima promoción? A mí me parece muy importante y yo aspiraría a que el MOOC de empresas familiares pudiera llevar subtítulos en otros idiomas, no únicamente para el mundo hispanoparlante. Pues sí, yo creo que el uso del MOOC, que es como apenas estamos empezando con el tema, lo hemos dejado pues puesto de manera abierta, pero yo creo que sí lo podemos aprovechar mucho más en otros espacios un poquito más formales, más cercanos, para ver cómo funciona. Nosotros tenemos procesos de formación como en diferentes niveles para personas que son del campo de la pedagogía, para los que no lo son, para personas que tienen que ver con trabajo pedagógico, digamos, no tan formal, que pueden valerse como de este tipo de herramientas. Entonces podríamos hacer un aprovechamiento para mirar cómo funciona con nosotros. No sé si obligatorio, porque eso efectivamente de pronto hace que la persona tome más distancia, pero sí buscar un mecanismo para que puedan acercarse en este tipo de cursos que nosotros también ofrecemos al MOOC. Bueno, digamos que yo tendría dos opciones. Una, sacar la segunda versión, es decir, ya no ser principios de finanzas y tener algo más avanzado, que de hecho lo pidieron en el primer módulo, o algunos de los comentarios que habían eran en ese tema, ya empezar a avanzar un poquito más en el tema. Y el otro es poder tener digamos que un acercamiento muchísimo más, poder llevarlo, digamos, de pronto a un foro y el poder tener la posibilidad de estar respondiendo las preguntas, las inquietudes, digamos que mucho más rápido que lo que pudimos trabajar en esa primera versión. Estupendo. Veo en nuestros estudiantes también perfiles, esta sí es una reflexión propia, pero quiero compartirla un poco y lo comentamos en la reunión preparatoria, de nuestros estudiantes, personas que hayan migrado, es que ya somos ciudadanos del mundo, personas que hayan migrado y nos estén viendo desde otra parte, o personas que hayan decidido adoptar el estudio de la segunda lengua español y precisamente estén ansiosos de tener contenidos en este idioma. Lo que sí tal vez quiero resaltar mucho de los comentarios que yo también he recibido en el curso corresponden a que efectivamente tener los contenidos en el idioma español es una gran bondad. Insisto, estábamos tal vez muy acostumbrados a consumir contenidos diseñados en otro idioma, que también el idioma habla de la cultura, de muchos temas nuestros de formación, y ahora estamos consumiendo contenidos pues en nuestro propio idioma, que eso también es extraordinario. Ya pensando un poco más en cierre, que creo que ya debemos entonces cerrar, ¿qué recomendación compartirían ustedes? Lo voy a dejar abierto a lo que ustedes decidan frente a un colega que quieran invitar a ser parte de esta dinámica de creación, diseño e implementación de MOOCs, o a un estudiante para que curse estos, digamos, estos cursos. Al que ustedes prefieran, uno u otro, ¿cuál sería su recomendación? Adelante. A los colegas profesores del externado, animarlos porque es una experiencia muy grata definitivamente. Al comienzo uno está pues obviamente muy ansioso, es porque es abrir muchos espacios en la agenda, mejor administración del tiempo, porque esto toma tiempo, pero la satisfacción es enorme. Uno siente el respaldo institucional y uno dice, esto es una oportunidad hermosísima que me ha dado la vida para poder llegarle a mucha más gente. Entonces, en ese sentido, es aprovechar, repito, el respaldo institucional, la confianza que el externado da en nuestros conocimientos, en nuestras capacidades. Eso hay que saberlo aprovecharlo y hay que honrarlo. Por otra razón para animarlos es que
es algo que no estaba en nuestros proyectos de vida hace muy poco tiempo, en nuestro proyecto de vida profesional. Se abrió una nueva forma de trabajar y de llegarle al mundo. Eso me parece una experiencia muy bonita y qué bueno que nos alcanzó a tocar. Bueno, yo a los colegas también que efectivamente que se animen, y creo que en la facultad hay varios entusiasmados ya con el tema. Ya para el tema específico del diseño, por ejemplo, sí recomendar que no escribamos tanto, que seamos un poco más precisos, porque creo que nosotros somos 4 en el equipo y los 4 presentamos la primera propuesta de parlamento, pues era gigantísima, y pues a la hora de llegar a la grabación, pues eso tocó reducirlo considerablemente. Entonces uno se queda un poquito angustiado en qué dejo por fuera, qué es lo más importante que tengo que comunicar, y ese es un ejercicio pues que hay que hacer con mucho juicio y mucha paciencia, y que creo que en términos del diseño puede ayudar bastante. Y pues seguirnos apoyando en el Centro de Educación Virtual, que creo que ha sido magnífica la tarea. Nos ayudaron muchísimo, el equipo es muy dispuesto, nos tienen mucha paciencia, nos toman 50 veces las grabaciones y vuelven a empezar sin ningún enojo, y uno angustiado a pensar que tiene que volver a repetir, y bueno, en fin, pero pues seguir con ese apoyo que ha sido tan importante en este proceso. Me parece importante que podamos seguir en esa tarea. Bueno, digamos que para mis compañeros es una experiencia bastante enriquecedora en cuanto al tema de lograr sintetizar y poder generar un conocimiento como tal. Digamos que eso sí fue bastante aprender a actuar, porque de verdad que el pararse frente a una cámara no es nada fácil. En cuanto a los alumnos, creo que es una oportunidad que se les da en este momento. Digamos que el mundo está pidiendo más que cursos, son certificaciones, y a través del MOOC digamos que podemos adquirir todas las certificaciones que se puedan adquirir sin moverse de su casa. Lo podemos hacer muy fácil, y es, digamos que una experiencia bastante enriquecedora para uno como alumno. Lo he dicho porque, como lo vimos al principio, ya he tomado un MOOC y digamos que tiene una posibilidad muy grande de aprender muchísimas cosas. Muchas gracias. Un poco cerrando, entonces quiero elevar esta misma pregunta a quienes están en el auditorio y tienen en este momento sus redes sociales abiertas, o quienes nos están siguiendo en línea y pueden compartir a través del hashtag eLearning externado. ¿Cuál sería el MOOC docentes que ustedes propondrían realizar? ¿Cuál es el MOOC estudiantes que ustedes les gustaría identificar dentro de la oferta académica? Hemos recogido acá entonces las experiencias de 4 de los 9 cursos. Hay varios proyectos que se están adelantando en este momento. Todas las facultades de la universidad están involucradas. Ya bien escucharon todos que el Centro de Educación Virtual también es la unidad, pues, de apoyo a todas estas facultades e iniciativas. Sin lugar a dudas, lo único que se necesita son las ganas, el interés, perderle el miedo a lo desconocido y dar el paso y sacar, pues, digamos, estos proyectos adelante, que tienen, pues, unas ventajas enormes. También vimos acá las buenas experiencias. Muchas gracias a ustedes por participar, a la audiencia por estar tan pendientes, y espero darle una lectura de esos hashtags. No sé si tenemos alguno, y si no, pues estaremos revisándolo en lo que queda de la jornada para lo que nos puedan recomendar. Buena tarde.